por nuestro Instagram, porque es momento de la primera columna de la semana, es momento de Ciencia Vecina, la columna que lleva adelante la comunidad científica de Parabacha, que esta columna que es rotativa, que nos trae nuevos expositores cada semana. Así que vamos a presentar a la columnista del día de hoy. Está con nosotros María Rosa Mandrini, a quien yo mismo le doy la bienvenida. ¿Cómo va? Popi te dicen, ¿no? Sí, 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 sí. Buen día, ¿qué tal? Gracias acá por el espacio. Por favor, muchísimas gracias a vos por llegarte. Primera vez en Así en la es. columna, bien ahí que se siga sumando gente. Y en tu caso es investigación aplicada a la vivienda, es un poco lo que vamos a conversar hoy. Ahí estuvimos hablando un poco fuera del aire hacia dónde apunta, porque la investigación aplicada a la vivienda es un concepto demasiado generalista. Exacto. Así que ya vamos a ir profundizando en en tu campo de especialidad. Vos sos investigadora del Centro de Vivienda Experimental. Centro, sí, del CB CONICET. Perfecto, dependiente del CONICET entonces. Exacto. Muy Centro bien. Experimental para la Vivienda Económica se llama. Bien. Ahí está, faltaba acá una. Unas palabritas. Faltaba una palabrita para completar la sigla. Bueno, te consulto en primera instancia, para ya meternos después de lleno en el tema de la investigación, cómo te despierta ese interés por estudiar la vivienda en sí. Bien, en mi caso, dentro de la Facultad de Arquitectura, que es donde me recibí acá en Córdoba, eh, bueno, notaba que había una carencia en su momento, yo me recibí en el 2009, sobre la investigación sobre la arquitectura con tierra, Ujú. que es conocida socialmente por ahí como adobe, quincha, tapia, pero bueno, engloba, digamos, la arquitectura y construcción con tierra es un concepto que engloba distintas tecnologías, entre las que mencioné, y bueno, veía una carencia dentro de de la formación universitaria y entonces, bueno, curiosa como soy, me puse a investigar a ver quién estaba investigando este tipo de tecnología y había algunos investigadores e investigadoras en CONICET, pocos, sobre esa temática y bueno, me metí de lleno en CONICET, en el CEBE, en el 2010, 2011 y bueno, desde ahí es que presenté el tema de investigación, que es investigación sobre la arquitectura y construcción con tierra, Sí. con distintas aristas. Empecé por el tema más de desarrollo de materiales, después más me fui perfilando hacia el tema social y colectivo Sí. y finalmente mi ingreso a carrera de CONICET fue con el tema de los procesos legales y la regularización de la arquitectura con tierra. Bien, a lo que es el costado más social, ¿trabajaste con organizaciones? ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿Directamente fuiste a los territorios? Claro, sí, la parte de la investigación de la tesis fue en territorio. Me interesaba ver el proceso colectivo Sí. organizado Ujú. que había detrás de las construcciones. ¿Sí? Bien. Eran autogestionados en su momento con los casos que trabajé, pero eso derivó en otra investigación o parte de la investigación que es la que hacemos actualmente con el equipo del cual formo parte. Quiero mencionar que en el CEBE existen diversas áreas. Una tiene que ver con el desarrollo exclusivamente de materiales reciclados, en base a reciclados. Hay otra área que es de justicia social Sí. y territorial. Bueno, hay otra que es de gestión gubernamental. Digamos, tiene distintas áreas. Hay otra que es de bioclimática, otra que es de sistemas constructivos y la que formo parte yo se Sí. llama Estudios Socioterritoriales del Hábitat. Ujú. En ese grupo, en ese equipo de trabajo, tenemos diversas disciplinas, es interdisciplinario, hay comunicación, hay nutrición, arquitectura, ciencias políticas, bueno, y trabajamos en general con el hábitat rural y periurbano, sobre todo con casos de Córdoba, y ahí es que sí trabajamos con grupos organizados, Sí. sobre todo del movimiento campesino o de diferentes tipos de organizaciones del MTE que tienen que ver con la ruralidad.
¿por qué todo va hacia el mismo, digamos, hacia la misma ruta que tiene que ver con reivindicar o revalorizar los tipos de construcciones locales, los tipos de construcciones vernáculas que se dan en determinados lugares y territorios? En este caso, en la mayoría de estos territorios, la construcción con tierra ha sido históricamente el modo de construir de sus habitantes. Sí, Entonces sí, todo va con todo. es una tradición, Exacto. Sí, es un modo tradicional. podemos decir. Perfecto. Tenés un mate ahí, si querés, Voy a te tomar cedo un ahí para que mate. toma tranquila. Gracias. Estamos con Poppy Mandri, ella es investigadora del CEBE, trabaja sobre la construcción con tierra, en este caso del ámbito de todo lo vinculado a lo que es a todo lo que es la vivienda. Eh, ¿Algún detalle que te haya llamado la atención? Porque uno como investigador siempre va con un laburo teórico ya realizado, como que entiende hacia dónde, con qué escenario se va a encontrar, pero siempre hay algo en la práctica o en la profundización que a uno le llama la atención, que es lo que hace distintivo un trabajo investigativo también. En tu caso, a la hora de las poblaciones rurales o la llegada a los territorios, ¿qué fue lo que encontraste a la hora de lo que es la construcción con tierra? Porque además esto, como menciona, ya es una tradición, es algo que se mantiene con el paso de los años y puede llegar a haber una vueltita de tuerca que le dé, que lo haga encajar un poco más, tal vez, no sé, en la modernidad, no sé si es el concepto correcto, En la pero actualidad. claro. Exacto. Justamente, a ver, primero te quiero aclarar esto, es un tipo de tecnología que es tan tradicional e histórica como actual y vigente. Ujú. Después hablaremos de las ventajas. Pero para responder a tu pregunta, lo que me llamó muchísimo la atención, yo me recibí en el 2009 y me invita una colega, una amiga, a participar de una minga, no sé si han escuchado hablar, que la minga es una forma de trabajo colectivo en donde determinada cantidad de personas se ayudan mutuamente a una determinada tarea. En este caso era la constructiva de una vivienda. Y lo que me llamó muchísimo la atención fue las injusticias que yo escuchaba mientras construíamos y compartíamos tardes y días enteros construyendo, de personas que comentaban que querían construir de esta manera, pero que el municipio no los habilitaba, que a partir de eso tenían otro tipo de trabas, como por ejemplo acceder a la electricidad o al agua. Además de la falta de políticas públicas. Bueno, Sí. justo ese caso del que participé, el municipio que era en Unquillo, en Cabana, Ujú. había ayudado bastante con los materiales y demás, como que había buena relación, pero me quedaba a mí resonando que tenía que ver con una voluntad política del momento, ¿no? Como sabemos, después cambia el gobierno y ese tipo de ayudas no está. Entonces, Sí. era necesario como tener un conocimiento y documentos que de base puedan servir para la mayoría que necesite usarlos, ¿no? Y para la mayoría de los municipios, y no que tenga que ver con una voluntad política del momento. Ujú. Eso es lo que a mí me encendió en su momento, si bien fui como mutando en la investigación. Cómo la coyuntura te Exacto. atraviesa ese tipo de acciones. Sobre todo porque en ese momento, cuando me encuentro con ese tipo de construcción y veo las ventajas que tenía, no estoy diciendo con esto ni romantizando de que es un tipo de construcción que es mejor que otra, simplemente tiene muchas ventajas con respecto a otros tipos de construcciones, otras desventajas como cualquier tipo de construcción, Sí. pero me parecía muy injusto que por una serie de prejuicios sociales que se fueron construyendo a través del tiempo, ¿no? Sobre todo en nombre del cemento como un tipo de material seguro, fue, digamos, una tecnología que fue quedando en el olvido, por decirlo de algún modo sutil, ¿no? Fue muy desprestigiada políticamente, socialmente, hasta el punto de hoy que, bueno, el prejuicio, aún habiendo toda la cantidad de investigaciones a nivel mundial
sobre este tipo de construcción sigue estando en el común de la gente el prejuicio de si la construcción es segura, si no me van a agarrar bichos o vinchucas, si no viene un terremoto, un sismo y se cae. Entonces son todos tipos de prejuicios que hoy persisten, aunque existe muchísima investigación al respecto que da cuenta de que eso no es verdad. Bien, me parece ya que ha mencionado tanto las inseguridades que tiene la población por lo general a la hora de llevar adelante una construcción de este tipo y los trabajos que se han hecho para demostrar o corroborar ciertas inquietudes, que pasemos a lo que, por lo que planteaba, es un eje de la exposición tuya, que son las ventajas y desventajas de la construcción con tierra. Bien, perfecto. Voy a ver mi machete. ¿Cómo no? No me quiero olvidar. Está perfecto. A ver, dentro de... A mí, más allá de hablar de las ventajas para aportar de algún modo a estos prejuicios que siguen estando, mi interés particularmente dentro de mi investigación tiene que ver con poder visibilizar esas ventajas para argumentar, o sea, como un modo de buscar un argumento para estos documentos que sirven, digamos, documentos legales, concretamente una normativa. Mi trabajo tiene que ver con una normativa jurídica y técnica integrada, que después podemos hablar un poquito más en profundidad de eso, de cómo se desarrolló, porque no es un trabajo personal mío, sino que es un trabajo súper colectivo. Pero básicamente nuestro interés en ese trabajo fue, bueno, buscar los argumentos que hagan que a la hora de habilitar este tipo de construcción sea un camino un poco más allanado. Y dentro de esas ventajas podemos mencionar primero la ventaja económica y ecológica que tiene este tipo de construcción. Es una construcción que, por ejemplo, en comparación con la construcción convencional, Sí. Se puede decir, obviamente que no vamos a romantizar y todo depende de los casos, pero en el caso de que haya voluntad de quien construye, es una construcción que puede llegar a tener un desperdicio cero o casi cero, ¿no? Para no totalizar. Digamos, hay muy poco desperdicio de obra, hay muy poca basura al finalizar una obra, y generalmente pueden llegar a ser residuos que se puedan reciclar, como por ejemplo la fibra. Se utiliza la fibra y la fibra puede ir al compost, o maderas que se pueden usar para calefaccionar. No hay un porcentaje tan grande de desperdicio, o sea, el contenedor al final de la obra no existe, puede no existir, como digo, depende de la conciencia de quien construya. Sí. Bueno, esa es una. La económica es otra, que también hay prejuicios sobre eso, de si es muy artesanal la construcción, entonces va a ser más cara, o hay gente que quiere construir solo porque puede llegar a ser más barata, y no es tal. Tiene algún porcentaje de ahorro, sobre todo en los muros, pero después, si es una construcción responsable, que tiene los cimientos adecuados, las terminaciones adecuadas y demás, en el resto de los rubros de construcción no es tal el ahorro, pero sí es real que con las paredes podemos ya tener un impacto económico en la obra. Bien, ¿sí? Perfecto. Luego, después el porcentaje, que siempre es la pregunta, ¿cuánto es ese ahorro? Bueno, va a depender de la construcción. Exacto. Entonces se puede decir que el impacto es más ecológico que económico. Podría ser, porque bueno, ahí va junto a la próxima ventaja, que tiene que ver con el confort térmico y el ahorro energético. Bien. Entonces, tal vez la inversión inicial de una obra tal vez pueda llegar a ser equiparable o un poco menor, un porcentaje menor a una obra convencional, pero después el ahorro en calefaccionar y en refrigerar es muy notorio. De hecho, bueno, puedo contar mi caso personal, que viví 10 años en mi vivienda realizada de quincha, sí. que
realizamos de hecho con el crédito Procrear en su momento, y es increíble, digamos, bueno, y hoy vivo en otra vivienda de materiales. De material. Es muy loco cuando dicen de material. Porque todos son claro, materiales, pero el material. El material sí, es como decirle sabor a la mostaza. Sí, bueno. Y es muy notoria la humedad que se genera al interior de los ambientes, los hongos que se generan por esa humedad, la sensación térmica de frío o de calor cuando se intensifica eso. Exacto. Y eso es para mí una de las, o sea, poder sentir confort dentro del espacio donde estás residiendo es algo que no tiene precio, pero además sí tiene precio porque el precio al final del mes en electricidad y en gas y calefacción es muy notorio. Claro. ¿Sí? Pero además, digo, del confort de no tener que llegar a tu casa y prender algo rápido enseguida en el invierno porque está templado, entonces tenés como otro ritmo. Bueno, eso para mí es muy valorable y para la salud humana es muy valorable para el tema de los resfríos. También tiene otra ventaja que es mantener la humedad estable aproximadamente al 50%, más allá de cómo esté en el exterior. Y vieron que acá tenemos humedades muy elevadas en verano, entonces muchas veces, siempre teniendo un buen diseño bioclimático de la vivienda o del espacio que estemos, se puede prescindir totalmente de aire acondicionado o casi usarlo en situaciones extremas. Exacto. Pero bueno, esa es otra ventaja grande, bueno, el desempeño térmico, el revalorizar los valores, los saberes locales, ¿no? Que esto ya tiene que ver con una cuestión de identidad, de historia, de revisar cómo construían nuestros ancestros y de ponerlo en valor, ¿no? Lejos de invisibilizarlo y tomarlo como algo inseguro, como es lo que sucede. Entonces eso también es otra ventaja del poder conectarse con ese revalor, digamos, de otras formas de construir. Bueno, y el de la salud ya lo dije, porque eso tiene un montón de otras ventajas, bueno, a nivel psicológico y a nivel de salud física. Bueno, eso creo que es un poco las propiedades. En generales, las propiedades. Bien, no quiero que profundicemos en las desventajas porque entiendo que el foco es hablar sobre la construcción con tierra, pero si tuviese que encontrar alguna que vos personalmente quieras remarcar o consideres esto, me parece que de las desventajas es la que más veces puede hacer, ¿cuál sería? Bueno, por ejemplo, pero son todas solucionables, eso quiero destacar, ¿no? Bien. Siempre con una forma de construir responsable, que es a lo que apuntamos en la investigación. Por ejemplo, una puede ser el desgaste de los muros exteriores. Bueno, y justamente faltó, no vino mi compañero Lucas Peicino, que él es químico, investigador en el CEBE y está investigando junto con Araí el tema de la terminación de los muros de tierra para poder darle justamente a esta desventaja que es que pueden llegar a absorber agua de lluvia, digamos, agua y humedad afuera. Bueno, ellos están investigando cómo poder darles una protección a esos muros, a una parte del muro, porque no es que todo el muro sufre, sino que es más a nivel de zócalo. Entonces, y sobre todo acá en este clima que tenemos granizo incluso que cae de forma lateral. Entonces, un modo de poder prevenir eso tiene que ver con esta investigación que están haciendo ellos, que es cocinar los primeros milímetros, los milímetros más externos de ese tipo de construcción, del revoque, digamos, del revoque final, como para darle una rigidez mayor, digamos, y mejorar las propiedades en general.
Bueno, pero esa puede ser un punto débil, digamos, el tema del exterior con respecto a la lluvia, al viento, al granizo, Ujú. pero que es totalmente... Sí, se puede resolver. Sí, totalmente con, primero, buenos zócalos, buenas veredas perimetrales, como cualquier tipo de construcción, hacer una construcción con otro tipo de materiales, si el zócalo no lo proteges, Sí, también se te va a también. infiltrar agua ahí, y lo estoy viendo también en la casa en la que vivo. Entonces, el zócalo es fundamental, y los aleros, que eso es sí una característica de este tipo de construcción con respecto a la otra, que Sí, también... es destacable porque con esos aleros ayudamos a que la lluvia más fuerte no dé de lleno en el muro. Entonces bien. hay modos de protegerlos. Eso podría ser uno. El otro es con respecto a lo sísmico, pero hay un montón de investigaciones que cada sistema constructivo tiene su modo de proteger, digamos, de hacer un diseño estructural responsable Ujú. para que no colapse ante un evento sísmico o tenga los parámetros de seguridad necesarios. Bueno, yo creo que esos pueden ser los dos Per- puntos. Perfecto. Em, Perdón, voy a agregar otro. ¿Cómo El no? tema de la vinchuca, que me interesa por ahí también hablar sobre este tema, porque tenemos varios artículos escritos con el equipo de investigación que mencioné del CEBE, porque el tema de los insectos también es un tema que hay como mucho prejuicio sobre eso, y todos los tipos de construcciones, sobre todo en la zona en la que vivimos, convivimos con insectos, ¿no? Eh, Se ha históricamente asignado a que la construcción con tierra, asignado el rol, digamos, de que la construcción con tierra podía albergar vinchucas. Sí. Y bueno, a partir de estudiar un montón de otras investigaciones y también hacer el trabajo en territorio, hemos detectado y es sabido, digamos, en la comunidad científica que no es el motivo que la construcción sea de tierra el que puedan llegar a albergarse vinchucas. Tiene que ver con que el ambiente esté oscuro, que los revoques no estén parejos, o sea, que haya huecos en los revoques. Tiene que ver con los animales que viven en el entorno. La vinchuca se aloja en un montón de lugares. Tiene que ver con que puede haber residuos acumulados, pero no con el tipo de construcción. Así que eso también lo quería dejar en claro. Perfecto, entonces, Poppy, te quería consultar también respecto a lo que es bueno, hablamos un poco ahí hablamos de las ventajas y de las desventajas. Che, se fue la pregunta, estaba tratando de ¡Vamos! hablar, pero vamos a blanquearla para que Dame no. otro mate. Dale, ¿estás para otro? Sí. Bueno, perfecto. Vamos entonces con otro mate. Y hablábamos un poco también de esto, de las propiedades de la construcción con tierra, y hablabas de lo que es la cuestión de la legislación, de esto que se había presentado en base a las investigaciones que habían realizado. Específicamente, cuál es el proyecto que ustedes presentaron y qué tratativa, qué curso se le ha ido dando en base a los lugares en los que te ha tocado laburar. Genial. Bueno, sí. Justo quería hablar de eso porque me lo vengo olvidando en el medio de la charla, y quería comentar que dentro de Argentina, a nivel mundial, existen un montón de redes que estudian la arquitectura con tierra, ¿sí? En Argentina tenemos la red Pro Tierra Argentina, que la pueden ubicar en las redes. Ujú. Ya somos más de 400 personas que formamos parte de esa red, y es una red que está compuesta por parte del sistema científico-tecnológico, bioconstructores, personas que les interesa la temática, que están relacionadas en su ámbito laboral con la temática. Y la red ProTierra se organiza en comisiones. Yo formo parte de la comisión normativa, y justamente en pandemia, como somos personas que vivimos en distintas provincias del país, la Sí. pandemia nos permitió
poder reunirnos mucho más seguido virtualmente y empezar a trabajar fuertemente en un documento que sea o actúe como un documento modelo para que quede disponible para municipios y comunas del país que quisieran aprobar la construcción y la arquitectura con tierra. Entonces lo que hicimos fue primero un estudio de las ordenanzas aprobadas en el país para ver qué dificultades o qué cosas tenían para mejorar y luego armamos el documento, redactamos el documento propiamente dicho, que se publicó en el 2021, está disponible en la web de la Red Pro Tierra. De hecho, si entran a la comisión normativa, en la digamos, lo primero que sale es toda la producción que hemos hecho, porque hemos elaborado este documento, hemos realizado videos explicativos. Ahora lo último que sacamos, que elaboramos, fueron 3 videos divulgativos de en qué consiste la ordenanza y el anexo técnico de la construcción con tierra destinado a municipios y organismos que la quieran habilitar. Bueno, entonces, dicho esto, fue un trabajo colectivo que nos llevó varios meses y que en realidad nuestro objetivo central, que sigue siendo al día de hoy, es redactar un reglamento nacional. ¿Por qué? Porque con un reglamento nacional ya, digamos, se habilita desde otro lugar este tipo de construcción y no es necesario que cada municipio tenga que armar su propia... Claro, sí, hay una normativa que ya baja de nación. Exacto. Que te permite ser copia, al menos inicialmente. O al menos hay una voluntad política que la está habilitando, la estaría habilitando. El tema es, bueno, como siempre, la traba que notamos en este caso es la voluntad política, ¿no? Entonces, en su momento lo que hicimos, como iba a ser muy largo el camino para redactar ese documento a nivel nacional que sea aprobado y demás, se nos ocurrió ir por lo pequeño, por lo local. Entonces armamos con normativas que ya existían en Argentina, que tienen que ver con las normas CIRSOC, por ejemplo, sobre madera, sobre ladrillo, etcétera, buscando una analogía con la construcción con tierra. Por ejemplo, la CIRSOC 601 de madera sirve para la quincha, por darles un ejemplo. Y así nos tomamos de normas ya aprobadas y las como apropiamos para la construcción con tierra. Y para los casos en los que no había ninguna similitud, usamos como base la norma peruana. Sí. Con algunas modificaciones que hicimos nosotros. Entonces, lo que queremos decir nuestro objetivo, digamos, con este documento fue que sea un documento público, sumamente fácil de usar por los municipios. Solamente tienen que ponerle el nombre del municipio, la fecha y nada más. Tiene los puntos. Hasta didácticamente está armado. Exacto, está didácticamente armado para que usen eso si hay voluntad política. Y bueno, y eso es todo, digamos. Después hicimos videos explicativos de cómo funcionaba y demás. Y de ahí en más, algo a destacar de este proceso es que lo que habíamos detectado que faltaba en los municipios que estaban aprobados era el anexo técnico. Porque para aclarar que la normativa jurídica, que sería la ordenanza, sin un anexo técnico, no tiene ningún tipo de sustento, porque vos no le estás diciendo a la persona que tiene que decidir si va a aprobar una obra o no, cómo debería ser esa obra para que sea responsable a nivel sísmico, a nivel bioclimático, etc. Entonces, la novedad fue ese agregado de ese anexo técnico y que está disponible y está organizado en las diversas zonas sísmicas que tiene Argentina, en las zonas bioclimáticas, bueno, en un montón de parámetros técnicos que tienen que ser respetados para que realmente sea una construcción responsable.
Y lo bueno es que a partir de que publicamos ese documento hubo un incremento en los municipios que aprobaron Ahí va, esa iba a ser una pregunta. Sí, no solo por el documento, yo creo que es también por el trabajo colectivo de la red, porque, bueno, más de 400 personas que están trabajando con este tipo y en cada punto del país están trabajando porque sea un tipo de construcción habilitada, reconocida, etcétera. Entonces se van sumando voluntades y los municipios van queriendo habilitar este tipo de construcción. Bien, bueno, genial que haya ahí, se vayan sumando los municipios. Te iba a preguntar eso, ¿cuánto acatamiento municipal habías visto? Por lo visto, al menos Ahora, queda conforme la organización. y hoy hay más de 60 municipios que lo tienen aprobada. Ujú. Y estamos también en un proceso en paralelo de presentar leyes provinciales. ¿Por qué? Porque Argentina tiene muchísimos municipios, en cambio provincias son pocas. Entonces poder ir por la aprobación provincial es, digamos, para nosotros muy Sí, importante. Hoy hay 4 provincias que la tienen aprobadas y hay 2 que están en proceso de aprobación. Entonces, en porcentaje, es un porcentaje muy importante en cuanto a provincias y consideramos que si en estos 2 años, que es lo que nos estamos proponiendo en la comisión, redactar ese reglamento nacional, podemos, esto es un pedido, un pedido a la comunidad, podemos lograr adhesiones de las distintas provincias a la hora de presentar el proyecto a nivel nacional, es mucho más sencillo su aprobación, por supuesto. Bien, ¿se puede saber cuáles son las provincias que lo tienen aprobado y cuáles las que están en tratativa? Mira, Jujuy es una que tiene que ver con el patrimonio. Ujú. La otra creo que es Paraná. Y Salía Entre Ríos. Entre Ríos, y las otras 2 son del sur, pero no las recuerdo en este momento. Ok. Y las 2 que están en proceso es Santa Fe Sí, y la otra es La Rioja. Y bien. La Rioja es un caso muy interesante con el que estuve trabajando particularmente Ujú. porque está impulsada desde el mismo gobierno, Bien. desde la Secretaría de Enlace Territorial y Sustentabilidad, algo así se llama. Bien. Ahí está Bueno, difícil porque todas las provincias deben tener diferentes sus nombres para eso. nombres, por eso se me hace un poco de lío, pero sí, esos son por ahora. Perfecto. Te hago la última pregunta, después si te quedó algo Dale, por mencionar, dale. que es la pregunta que se me había ido. Dale. A ver, volvió mágicamente. Bueno, ni falta hace, el eje de la columna siempre pasa, o uno de los puntos fundamentales de la columna es cuál es el aporte social que tiene la investigación. Creo que ni falta hace mencionarlo en este caso, nada más y nada menos estamos hablando de la vivienda, que es un derecho humano. Ujú. Pero te quería consultar, que esto es algo que ha aparecido últimamente, si has articulado con el sector privado, ya sea para trabajar o para solicitud de alguna investigación al respecto. Las corporaciones o las pequeñas empresas están usando este tipo de construcción, lo están tratando de implementar, teniendo en cuenta que, como vos decís, es una suerte de tabú que se está derribando también, Ujú. la construcción con tierra y la construcción natural. Ujú. Sí, hay, de mi parte no, o sea, con empresas no he trabajado, Sí, pero sí hay múltiples pequeñas empresas que trabajan incluso con la venta de materiales, biocorralones se llaman. Por ejemplo, en Villa General Belgrano hay uno, hay 2 o 3 en Córdoba, no me acuerdo en qué otras localidades, pero a nivel del país también hay, por ejemplo, a ver, te voy a mencionar que en los encuentros de la Red Pro Tierra, que hacemos un encuentro por año, sí, se presentan, por ejemplo, los nuevos materiales que van saliendo. Hay uno que es aislante en base a lana de oveja, que creo que hay una de las empresas que está en Tras la Sierra. Después hay sistemas constructivos nuevos que también se venden como sistema constructivo, por ejemplo, para hacer una quincha liviana modular, o sea, prefabricada sería. sí. Después, bueno, eso puede ser, digamos, entre muchas otras cosas, ¿no? Después hay membranas para techo, bueno.
hay pinturas que ya se venden, pinturas armadas o revoques armados. Bueno, hay mucha variedad. hay variedad de materiales sobre todo. Y en cuanto a lo privado, en mi caso, yo tengo 2 stands, se llaman servicios técnicos de alto nivel en Sí. CONICET, y te permite, digamos, trabajar con el ámbito público o el privado. Ujú. Y uno de ellos tiene que ver con el asesoramiento a particulares o del público o particulares que necesiten asesoramiento sobre este tipo de construcción. Bien, Ese es como el único punto, el punto digamos, ahí, con sí, el sí. privado. Perfecto. Bien, ya para ir cerrando, pues ya ahora sí nos empieza a ahorcar el reloj. ¿Quedó algún punto ahí que quieras mencionar de la investigación? Que faltó mencionar en realidad. No, simplemente, bueno, agradecerles, y el espacio me parece súper rico, importante en este momento. Reforzar que supongo que mis otros compañeros y compañeras lo han hecho en la columna, la necesidad de contar con apoyo del gobierno para nuestras investigaciones. Bueno, ahora el gobierno provincial ha lanzado una serie de convocatorias que, como sabemos, hoy a nivel nacional no hay No se ningún tipo de estaría dando. presupuesto. Entonces, bueno, apelar a que al menos desde el gobierno provincial sigan habiendo estos refuerzos tan necesarios para nuestras investigaciones, para nuestra continuidad. Por ejemplo, bueno, tenemos proyectos que han sido otorgados, nos han evaluado, nos han dado la primera parte y la segunda parte no, a nivel nacional, ¿no? Entonces, todas las investigaciones van quedando un poco truncas, sumado, bueno, a lo que ya saben de nuestros sueldos que han quedado Sí, totalmente. totalmente congelados desde hace más de un año, y que para poder seguir investigando tenemos que, obviamente, usar plata de nuestro bolsillo. Sí, totalmente. Entonces, eso es un llamado que me gustaría cerrar el bloque con esto, y reforzar la idea de que también a nivel provincial, por ahí que es lo que nos toca hoy más a nivel local acá, que estaría muy bueno poder tener un espacio de diálogo con el gobierno, ¿no? Sobre este tipo de construcciones, sobre la política pública. Mi investigación también, más allá de que va hacia las regulaciones, hacia la normativa, tiene una parte del perfil que va hacia la política pública, ¿no? La crítica a la política pública de erradicación de ranchos, que no tiene que ver con una crítica para defenestrar la política. Siempre entendemos que la política pública tiene una súper buena intención. El tema es qué mejor poder dialogar con gente que está estudiando esas temáticas para que esa súper intención sea más aprovechable. Entonces, bueno, siempre conversamos con nuestros compañeros y compañeras del CEBE, de mi equipo particularmente, de que nos encantaría poder tener espacios de diálogo con el gobierno, ¿no? Que en definitiva son quienes van a velar por nuestros derechos. Así que bueno, eso es todo. Perfecto, Poppy, muchísimas gracias por la visita y por tu aporte aquí a la columna. Cuando el calendario lo demande o lo demanden ustedes, te esperamos de vuelta por acá. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Escuchamos la palabra de María Rosa Poppy Mandrini, investigadora del CEBE, hablando sobre la construcción con tierra. Nos separan 3 minutos de las 12 del mediodía. Vamos a hacer la última pausa del programa de hoy. Nos vamos a un nuevo encuentro musical. ¿Qué vamos a escuchar, Kimay? Vamos a escuchar a Antu, no me sé pronunciarlo, Bratovsevich, haciendo que llueva. Esta canción elegí